la Evangélica, un domingo más con vosotros desde Onda Jerez Televisión. Bueno, damos gracias al Señor, como siempre, de verdad, por esta maravillosa oportunidad que tenemos de hablar de nuestro Señor y de nuestro Dios y de hablar con hombres, evidentemente, hombres y mujeres, familias, testimonios que han conocido a nuestro Señor, que han conocido a nuestro Dios. Y bueno, hoy tenemos también la visita de un hombre muy especial, Jesús Pinteño. Él es un empresario, un hombre muy conocido también en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera, un hombre que también conoció a nuestro Señor y bueno, él actualmente está pastoreando la iglesia de Nueva Jerusalén. Vamos a hablar con él, vamos a sacar todo lo bueno que hay en su corazón. Jesús, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con vosotros. Jesús, gloria a Dios. Decía que eres un hombre conocido, evidentemente, ¿no?, por muchísimas personas en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera, ¿no?, porque has sido un hombre, eres autónomo y empresario, ¿no es así? Efectivamente, soy empresario, llevo ya unos más de 30 años de empresario en el gremio de la construcción y hace poco pues inauguramos una tienda de exposición de azulejos, muebles de baño, cocina, etcétera, etcétera. Entonces pues hemos hecho otra andadura, ¿no?, en el camino. Como empresario, como cristiano, evidentemente también, y como empresario, porque es importante, ¿no? Es importante que también se sepa, ¿no?, que hay creyentes que son empresarios, que son autónomos, y este es tu caso, evidentemente, ¿no? Jesús, ¿tu empresa cómo se llama? La empresa es Edenworld, Construcciones y Reformas, y la tienda Bricoman. Muy bien. ¿Dónde está ubicada a todo esto? Pues estamos en la calle de la Algaida, número 19, nave 9. Está justamente al lado del tanatorio. Muy bien, hombre, gloria a Dios. Jesús, nos conocemos ya muchos años, hace ya que somos amigos, conocidos, hermanos en la fe de hace muchos años, ¿no? Para la gloria de Dios, evidentemente, ¿no? Jesús, ¿cuántos años también en el Señor tú? Pues ahora en enero, el día 26 de enero, haría 37 años. 37 años. 37 años. ¿Una vida? Que mi vida cambió totalmente. Recibí nueva vida en Cristo Jesús, lo mejor, lo mejor. Qué bien. Me imagino que, bueno, pues en todos esos 37 años, se dicen pronto, habrá habido ahí, en esos 37 años, me imagino que habrá pasado de todo, ¿no? Habrá muchas etapas, ¿no? En estos 37 años, ¿no? ¿Qué me puedes contar, ¿no?, de estas etapas que has pasado, ¿no? ¿Qué me dirías? Bueno, la verdad que tiene una experiencia muy bonita, ¿no?, de Cristo, no Jesús, ¿no? He tenido una experiencia muy bonita en mi vida. Yo conocí al Señor en el año, como te he dicho, 86, enero del 86, con 16 años conocí al Señor y desde el momento que conocí al Señor mi vida cambió totalmente. Yo era un joven, no tenía ningún tema complicado, pero sí tenía temas de complejo, de timidez, sí, era una persona muy introvertida, muy encerrada en sí mismo. Y entonces, pues, yo era novillero y iba a San Lucas de Barrameda andando, precisamente, pues no para hacer autostop, pues me iba andando los lunes, miércoles y viernes. Y iba andando para allá porque aquí en Jerez, entonces, en aquella época no había escuela de automaquia y entonces tenía que ir a San Lucas. Y precisamente, pues, una de las noches que me vine andando no paraba nadie, porque cuando me veían, pues, algunas veces paraban y me montaban, y entonces, pues, no venía nadie, pues, me venía para acá y pasó un coche con un grupo de cristianos evangélicos, me hablaron del amor de Dios, me montaron, me hablaron del amor de Dios, me invitaron a que fuera a la iglesia, a la asamblea cristiana, en la calle Pajarete, que estaba en aquel entonces, ahora está en la calle Canto, y nada, yo fui allí, fue un domingo, me senté en la última butaca para que nadie me saludara, como te dije, era muy tímido, muy complejado, y me fui sin saber si iba a volver otra vez. Pero al jueves siguiente hubo algo que me motivó a ir de nuevo, que fue el 26 de enero del 86, y sin esperarlo levanté la mano y recibí a Cristo como mi Salvador, mi Señor. Y a partir de ese momento mi vida cambió de la noche a la mañana, Ya me apoyaron un grupo de jóvenes cristianos y empecé a perder ya esa timidez, empecé a quitarme esos complejos, empecé a leer la palabra me enseñaba de que no tengo por qué tener ningún complejo, porque Cristo pagó un precio muy alto por mí y que tenía un valor muy especial para Él. Y mi vida cambió totalmente. A partir de entonces, pues ya, bueno, ya me incluí con los jóvenes, muy temprana, bueno, en poco tiempo empecé a evangelizar también, a salir a la calle, a evangelizar un grupo por las mañanas que había en la iglesia.
Y bueno, de hecho algunos pastores que hoy en día están, pues era uno de los que nosotros habíamos predicado en ese momento, en la Plaza de Arenal, etcétera, etcétera. Y bueno, y tuve un recorrido aquí hasta los 5 años que estuve aquí en Jerez. A los 5 años, pues el Señor me llamó a Sevilla y estuve en la iglesia de Sevilla, Asamblea Cristiana, llevando la alabanza, llevando a los jóvenes y predicando. Y al poco tiempo de estar allí, bueno, pues al año siguiente, al poco tiempo conocí a mi mujer, que es la que hoy en día es mi mujer. Al año me casé, nos casamos, mejor dicho, y el Señor puso en nuestro corazón de abrir obra pionera allí, en un pueblo de Sevilla, en Largaba. Abrimos obra allí, en Largaba, y con la autorización del pastor en aquel entonces, abrimos obra. Es un pueblo muy infectado de droga, y el Señor puso carga en mí de ayudar a los jóvenes, ¿no?, que estaban en la droga. Y entonces yo cogía, le pagaba el billete, lo mandaba ya a los centros de rehabilitación cristianos, remar, retos, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue todo un éxito de tal manera que el alcalde mandó a llamarme allí a mi casa con 2 municipales. Al principio me asusté porque tenía en aquel entonces 22 años, muy joven, empecé a pastorear muy joven, a los 21 años estaba ya pastoreando la iglesia, ¿no?, allí en Largaba y en Sevilla, ¿no? Y entonces pues me llamó y me dijo que había escuchado y había visto la experiencia y el mover que estábamos haciendo allí en el pueblo con los chavales, ¿no? Y pues se ofreció para darnos una finca para abrir un centro de rehabilitación allí en el pueblo. Me puse en contacto con el responsable de aquí de Jerez, que es Josué Sánchez. Y me mandó un dossier, se lo di al alcalde, pero al poco tiempo, bueno, hubo unos movimientos, unos cambios, y ya pues con el tiempo pues ya dejamos de estar allí en el pueblo y no pudimos llevar a cabo lo que es el centro de rehabilitación, pero la verdad que muchos chavales fueron curados, ¿no?, de la droga, y para mí fue una gran bendición y gran satisfacción, ¿no?, estar en esas experiencias. Qué bien, gloria a Dios. Todo esto se dice rápido, pero evidentemente es mucho trabajo, es mucha inversión de todo, ¿no? De tiempo, económico también, ¿no? Porque tenemos que invertir. En el Evangelio hay que hacer una fuerte inversión. Jesús, también, ¿no?, en esa etapa también creo que has sido líder de jóvenes, ¿no? Sí, bueno, pues como te dije, allí me fui para Sevilla, fui el responsable de jóvenes allí en Sevilla, y ya después cuando volví a Jerez, bueno, en Sevilla estuvimos 11 años, y en el año 2002 volvimos a Jerez. Nosotros en el 92 montamos la empresa allí donde comenzamos con la empresa, en el año 91-92, allí con la empresa. Y bueno, y la verdad que Dios me bendijo mucho con la empresa, porque siendo una persona analfabeta, nunca había ido a la escuela, no tenía estudio ninguno, ninguna preparación, y eso es uno de los principales milagros, o los primeros milagros que Dios hizo en mí, de ser analfabeto a ser empresario, a manejar el tema de informática, a manejar el tema de arquitectura, a los planos, si agarremos planos. De hecho, aquí en Jerez, estando aquí en Jerez, pues he enseñado a unos cuantos de arquitectos, precisamente, al estar en la empresa, y he estado yo un poquito haciéndole las prácticas. Entonces, pues la verdad es que estoy muy bendecido en ese sentido. Es un don que Dios me ha dado, y bueno, y fue de bendición. Estuvimos allí en Sevilla, montamos la empresa, y allí, bueno, pues, como digo, allí estaba con los jóvenes, y cuando ya venimos aquí a Jerez, pues ya empezamos a seguir con los jóvenes aquí en Jerez, y después a nivel nacional como líder y director. Soy director y después director. Me imagino, ¿no?, que, bueno, la importancia, ¿no?, que es la experiencia, ¿no?, y la veteranía, por decir, ¿no?, o las canas, ¿no?, en cualquier materia, ¿no? Lo decía porque de no saber nada, evidentemente, hoy en día ser un hombre ya preparado en el mundo de la construcción, ¿no?, como tú me decías, el tema de los planos, ¿no?, y en el tema también espiritual, ¿no?, igualmente con los jóvenes. Que hoy en día conocerá a muchos jóvenes que ya son hombres, ¿no?, y que siguen en los caminos del Señor, ¿no es así? Efectivamente, bueno, ya hay muchos jóvenes que están casados, tanto de Sevilla como de aquí de Jerez, como también a nivel nacional, de Madrid, de otras iglesias. Se han casado, y la verdad que otros son pastores también. Hay jóvenes que en aquella época que llevamos, pues hoy en día son pastores también. Y para mí es una gran alegría, ¿no?, poder ver trabajado y ver colaborado con Cristo Jesús en esta tarea, ¿no?, como instrumento en sus manos. Eso te iba a decir, Jesús, porque yo me imagino, ¿no?, que tiene que ser una satisfacción para tu vida, ¿no?, importante, ¿no?, y es lo que hablaba, ¿no?, ese tiempo que tú invertiste, hoy en día ves esos frutos, ¿no?, de esas personas que hoy en día pues siguen en los caminos y ya son hombres ya realizados, ¿no? Los jóvenes de la juventud, ¿ha cambiado la juventud, Jesús, de aquel tiempo hoy en día? ¿Cómo ve la juventud? ¿Y qué le dirías también a los jóvenes? Te he hecho otras preguntas ahí rápidas.
La verdad que es un tiempo muy difícil para los jóvenes, la verdad que hay que reconocer, ¿no? Yo vivo, como digo, llevo 30 años de líder de jóvenes, he tratado mucho a los jóvenes, he estado de consejero de jóvenes, he dado conferencias a los jóvenes y la verdad que hoy en día los jóvenes lo tienen muy difícil, necesitan mucha consejería, necesitan mucho de Dios. Los jóvenes hoy en día necesitan mucho de Dios porque el mundo está evolucionando muy rápido, va a un movimiento bastante fuerte y los jóvenes están creciendo de una manera que están perdiendo un poquito el hilo, ¿no? Y entonces necesitan cuidado especial. Los jóvenes necesitan una atención especial desde niños, adolescentes y jóvenes. Necesitan un cuidado especial, necesitan una atención y una educación y una formación que por desgracia no hay y debería de un poquito de moverse en ese sentido, ¿no? Los gobiernos, etcétera, para darle una oportunidad a los jóvenes, tanto a nivel de valores como también a nivel laboral, ¿no? A nivel de conocimiento y aprendizaje, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que los jóvenes siempre hay que estar luchando, motivando, alentándolos y sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Lo que la palabra nos enseña, ¿no? Llamar a los jóvenes a la prudencia. Yo creo que es muy importante, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, igual que en cada etapa, ¿no? De llamarlo a la prudencia. Y creo que es importante, ¿no? Motivar y concienciar de esta temática, ¿no? Jesús, me decía que llevabas 37 años como creyente. Lleva más como creyente como inconverso, ¿no? Como evidentemente, ¿no? Volviéndonos en esta etapa, ¿no? Es bueno recordar, pero recordar en positivo, ¿no? Porque hablar de recuerdo para lo negativo, como que no, eso no nos interesa, ¿no? Es mejor olvidar, evidentemente, ¿no? Pero en positivo, ¿no? Porque cuando recordamos en positivo, pues también motiva nuestras vidas, ¿no? ¿Qué añoras, ¿no? O qué traerías de esa etapa que tú has vivido a los tiempos actuales? Hombre, yo, por ejemplo, gracias a Dios he vivido mejores tiempos positivos que negativos, gracias a Dios, ¿no? La palabra de Dios te enseña a vivir todas las circunstancias, tanto positivas como negativas, ¿no? La palabra nos enseña que tendremos tribulaciones, pero que no nos preocupemos porque Cristo está con nosotros, ¿no? Y verdaderamente a mí me lo ha demostrado. Yo he vivido circunstancias muy complicadas, pero también ahí he visto la mano de Dios actuar y la verdad que he sido muy bendecido, ¿no? Muy bendecido. Y bueno, ¿qué añoro? Bueno, pues la verdad que yo cuando me convertí en los 80, 90 fueron una época, yo creo que las mejores que yo he vivido, ¿no? La de los 80, 90, ¿no? Sin despreciar la que vivimos ahora, ¿no? No, claro. Pero es una de las épocas mejores, hablando del Evangelio, ¿no? Era una época de avivamiento, había una sensibilidad a la palabra, había una sensibilidad a la oración, mucho tiempo de oración. De hecho, nosotros, la época aquella, los jóvenes, casi todas las tardes nos íbamos a la calle Pajarete sin tener ninguna actividad y nos poníamos ya a orar, nos íbamos a la playa, nos poníamos a orar y estábamos todo el tiempo ahí en la lucha espiritual y la verdad que era algo que nos hizo triunfar, ¿no? Que nos hizo bendecir, nos bendijo grandemente, la iglesia creció, los jóvenes estábamos satisfechos y fue una época de gran bendición, ¿no? Aquella época. Y ahora, bueno, pues como dice la palabra, ¿no? Renovados los tiempos, ¿no? Y tenemos que transformarnos en los tiempos y eso, y bueno, la verdad que es la experiencia, aquella experiencia que vivimos para adaptarnos ahora a la época ahora, para también, que es lo que estamos ahora mismo también enseñando a la iglesia, ¿no? En los momentos que ahora vivimos, cómo vivirlo y cómo afrontarlo y cómo poder conseguir de nuevo ese avivamiento, ese mover del Espíritu en nuestras vidas y para que realmente seamos bendecidos, porque la palabra nos enseña que si nos acercamos a Cristo seremos prosperados, seremos bendecidos y seremos enriquecidos, ¿no? de muchas cosas, ¿no? de parte de Dios, ¿no? Es lo mejor. Ahora estás, como me decía, ¿no? Estás pastoreando la iglesia Nueva Jerusalén, aquí en Jerez de la Frontera. ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás compartiendo a tu membresía? Bueno, pues mira, una de las cosas que estamos enseñando muy principal, como la experiencia y aparte, bueno, es lo que Dios también nos reclama, ¿no? Es sobre el tema del acercamiento a Cristo, ¿no? El acercamiento, ¿no? Llega el momento que cuando uno lleva tantos años en el Evangelio y otros que llevan menos, pero llega un momento que uno se conforma con cualquier cosa y se viene abajo y baja la guardia, ¿no? Y entonces pues estamos enseñando sobre no bajar la guardia, se está siempre pendiente ahí, está en oración
Está también cercano, Señor, también a las personas, ¿no? A las personas que hoy en día en la calle, ¿no? El tema de evangelismo, de estar cercano ahí a las personas, de hablarles del Señor, de darle esperanza, ¿no? A las personas, porque hoy en día, una de las cosas que hoy en día ocurre también, que hay también, por desgracia, mucha ansiedad, mucha depresión, el suicidio, el nivel de suicidio ha aumentado dramáticamente, no solo en las personas mayores, sino en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Y la verdad que lo que estoy enseñando es eso, que tenemos que salir a la calle y ayudar a estas personas, ¿no? Que están ahí, que necesitan. Hoy en día hay una necesidad muy grande del Evangelio, de que las personas conozcan a Cristo y que sean transformadas, como Dios me ha transformado a mí en aquella época, porque es que es necesario, es que si no vamos a un declive bastante chungo, ¿no? Bastante chungo, como dice la juventud hoy en día. Y necesitan del Evangelio. Hoy en día los jóvenes necesitan del Evangelio. Si los jóvenes conocieran a Cristo, su vida cambiaría totalmente. Y serían más felices, serían más satisfechos, la familia sería más bendecida, los padres, etcétera, etcétera. Sería algo genial, espléndido. No tiene palabras, ¿no?, para describirlo. Jesús, me hablas de la familia y me hablas de que llevas no sé cuántos años casado, me dijiste, llevabas casado, ¿no? Pues llevamos ya 30 años. 30 años casado, tiene 2 hijos, ¿no? Si no me recuerdo. Sí. 2 hijos, ¿no? Pero porque no me gusta, ¿no?, omitir, sino me gusta, evidentemente, ¿no?, la importancia, ¿no?, porque conozco a tu esposa, ¿no?, la importancia de una mujer que te acompañe en los caminos, ¿no?, que vaya siempre a nuestro lado, ¿no?, en todo este tiempo, ¿no? Yo creo que Carmen también es una mujer fiel al Señor, que siempre ha estado contigo apoyándote en todas las etapas, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Dice que detrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer, si no, no hay nada que hacer. Y la verdad que, no porque sea un gran hombre, sino un hombre siervo de Dios, ¿no? Porque al final que es grande es Cristo Jesús, que es el que va por delante, ¿no? Es el único que se merece la gloria, la honra y el honor. Pero la verdad, como dice la palabra, es importante la ayuda idónea. Exacto. La ayuda idónea. Y entonces, pues la verdad, cuando Dios te pone una persona por delante y al final, pues hace que comparta tu vida con ella, pues ha sido de gran bendición. Bueno, si no llegase por ella, no fuera ejercido todo lo que he tenido que ejercer, porque yo soy una persona muy loca, yo soy más loco. Es más loco de... Te para los pies ya. Es bueno que lo pongan freno. Es bueno. Eso, efectivamente. He sido muy loco en todos los sentidos, ¿no? A nivel empresarial, a nivel personal, a nivel evangelístico, a nivel de la iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, pues he sido una persona muy motivadora, muy lanzadora en ese sentido, y la verdad que he sido muy bendecido con ella. Ella me ha acompañado siempre, 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 porque hemos estado allí, por ejemplo, como te digo, en Sevilla abrimos la obra pionera allí en Largaba, pero también la abrimos en Tocina, otro pueblo, y después también en Utrera, a través de unos croatas que estuvimos evangelizando, musulmanes, que gracias a Dios se fueron convirtiendo también al Señor. Gloria a Dios. Y bueno, y ella iba acompañándome, ella siempre ha llevado el tema de los niños, después con la alabanza, pero al principio fue con los niños, y entonces mientras que yo estaba llevando la alabanza y predicando, pues ella se dedicaba al tema de los niños, y entonces los matrimonios, las familias, pues estaban allí también y podía ser atendido, ¿no? Entonces la verdad que haya sido una gran bendición, bueno, y es una gran bendición. De hecho, ella está conmigo colaborando en la alabanza, ¿no? Porque llevamos la iglesia a la alabanza, la predicación, y ella en la alabanza, pues la verdad que es una gran salmista. Ajá, qué bueno, qué bueno. Me alegro por ti, por Carmen, porque aunque tú estés aquí un poco hablando, pero yo sé que en definitiva soy un matrimonio que estáis trabajando durante muchísimos años, porque me consta, ¿no?, para nuestro Señor, para nuestro Dios, ¿no? Me alegro, me alegro. Como empresario, como trabajador, como autónomo, ¿has visto la mano del Señor? Hombre, para mí ser empresario ahora mismo es un milagro de Dios. Ten en cuenta, mira, yo, como te dije, yo empecé como siendo analfabeto y yo no sé cómo he podido aprender tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Hice un poco autodidacta, ¿no?, en ese sentido. De hecho, hace poco di unas conferencias a un grupo de emprendedores aquí en el Puerto de Santa María, a nivel provincial. Y todo eso es gracias a la gracia de Dios, solamente, ¿no? Y yo veo la mano de Dios, por supuesto que sí. Por ejemplo, nosotros al ser de empresa de construcción, la empresa de construcción es muy complicado, hay gente que te deja mucho dinero de vez, sobre todo empresas, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, nos dejó en 2008, aparte que en Sevilla nos dejaron anteriormente, pero después nos repusimos y en 2008 nos dejaron una cantidad grandísima, cerca de 2 millones de euros, y perdimos todo, perdimos la casa, perdimos 2 casas que teníamos, una en el centro, otra en el Pereirón, perdimos el coche, perdimos todo. Y si no llegase por la misericordia de Dios y el poder de Dios,
pues ahora mismo no estaríamos aquí. La verdad que ha sido un milagro de Dios salir de eso, remontar. Eso se dice muy rápido lo que tú estás diciendo, perder la casa, perder todo y hay quien podría entrar en un boquete y meterse en una cueva y no salir de ahí. Efectivamente. Ahí queda. Yo he tenido compañeros, por ejemplo, bueno, gente conocida, ¿no? que han sido empresarios como nosotros, han tenido la ruina que ha tenido, incluso menos, y han tenido que salir de la ciudad, quitarse del medio, y otros, por desgracia, se han quitado la vida, ¿no? Se han quitado la vida, ¿no? Esta ciudad también se quedó un empresario de vida por las circunstancias, y yo, gracias a Dios, mira, nunca he pasado ni depresión, ni ansiedad, ni nada, y es porque yo siempre he tenido mi mano, vamos, siempre he tenido la fe en Dios, en Cristo Jesús, y siempre me ha respondido, y la verdad es que me ha sacado de cada laberinto tremendo, tremendo. He pasado años difíciles, pero siempre he confiado en él y siempre me ha respondido, ¿no? Porque la fe de lo que no se ve, es lo que hay que estar ahí, la convicción de lo que se ve, y entonces pues estamos ahí. Eso, según los entendidos, según lo entendido y lo que estamos viendo, evidentemente, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de inflación, de precios en todos los aspectos, ¿no? Y parece ser, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Los entendidos que se aproxima también una crisis, ¿no? Que puede haber, ¿no? Tú como empresario, ¿no? Como el mundo que conoces, ¿no? ¿Qué consejo nos daría, ¿no? En estos tiempos también de una economía y tiempos de inflación, como antes yo comentaba? Claro, ahora mismo es tiempo de... A nosotros, gracias a Dios, nunca nos falta el trabajo, estamos bien de faena, pero va a llegar un momento que sí, que va a haber cositas cortitas, ¿no? Hay que apretarse un poquito el cinturón. Y entonces una de las cosas es recortar gasto para poder afrontar todo lo que viene, ser prudente, no meterse más de lo que uno puede abarcar y andar con pasitos cortitos, seguros, y con el sustento de cada día tenemos que conformarnos ahora mismo. No podemos aspirar más nada porque lo que tenemos que aguantar el tirón para poder seguir adelante. Yo creo que tampoco va a ser, bajo mi punto de vista, no va a ser un golpe tan fuerte como fue el 2008. El 2008 para nosotros la construcción fue tremendo, fue un hachazo total, pero esta vez creo que no va a ser tanto, ¿no? Va a ser un poquito apretando los cinturones y aquellos que hagan las cosas correctamente bien vamos a salir a flote, seguro. Vamos a salir a flote. Para ver que eres una persona que ha estado como emprendedor, que lo sabemos, ¿no? Tu negocio, ¿no? Pero también sabemos que eres un hombre que también estuviste en el mundo de la política. También un poquito. Eres polifacético. Como te he dicho, siempre soy muy loco. Yo me acuerdo, ¿no? Que ante una persona, ¿no? Como tú, ¿no? Tan emprendedor, tan como digo, impulsivo, ¿no? Que te proyectas, evidentemente, ¿no? Ilusionante, un hombre que quiere vivir, un hombre que quiere, evidentemente, tu mujer tiene que ser una mujer de paciencia. Sí. La paciencia de oro, vamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús, volviendo a esa pregunta, ¿no? Estuviste un tiempo en el mundo de la política, ¿no? No me acuerdo el partido que estuviste aquí en Jerez, te presentaste, se llamaba... Foro Ciudadano. Sí, que desapareció Foro Ciudadano, que era el partido que Pedro Pacheco después se añadió. Ahí después de estar del PSA, se retiró y después empezó con Foro Ciudadano. Yo tengo la política hoy en día, vemos, ¿no? En fin, independientemente de la política, ¿no? Y de ese mundo, de lo que tú viviste, ¿no? Según la experiencia que tú viviste, ¿no? Considera, según tu opinión, ¿tú animarías, por ejemplo, a creyentes, a cristianos que están preparados, porque se necesita una preparación, se necesita una formación, se necesita un conocimiento de la ciudad, en fin, hay una serie de materias que una persona tiene que conocer para entrar en el mundo de la política, ¿no? Pero ¿animaría a creyentes a involucrarse en la política? Yo te digo la verdad, yo estuve en la política, fue un momento bastante tranquilo en aquella época, pero cada vez la política va evolucionando, va creando un poquito de ambiente un poco rancio y la verdad que hay que estar muy preparado para entrar en la política y después hay que tener las cosas muy claras y después muy complejo, porque claro, se ha perdido muchos valores. Vale. Se han perdido muchos valores, entonces, claro, nosotros como cristianos tenemos que valorar, tenemos que contrapesar lo que es los valores, ¿no? Que la palabra nos enseña, ¿no?
Y entonces pues ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Es muy complicado, un creyente en la política es muy complicado. Que hay que andar con pie de plomo. Hay que andar hay con pie de que, hay que pensárselo dos veces. Ahí, efectivamente. Vale, perfecto. No digo que no puede ser, pero Sí, que pero hay que pensárselo, hay que pensárselo muy bien. Muy bien. Jesús, que en relación a tu congregación, a tu ministerio, que estás ahí, ¿no? En esa congregación, ¿qué proyecto tienes? Bueno, el proyecto que tenemos es, ahora mismo no llevamos todavía un año, empezamos en febrero, somos un grupito pequeño, somos un poquito pequeño, pero muy bendecidos, gracias al Señor. Y ahora el proyecto es de crecer en el Señor, en su gracia y en su sabiduría, prepararnos para salir a la calle y salir a la calle y proclamar el Evangelio. Yo creo que la misión del creyente, ¿no? Y de la iglesia principal es salir a la calle. Y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? El primer propósito que Cristo vino aquí a la tierra, ¿no? Y es el que tenemos que llevar, ¿no? Prepararnos, la oración, que es muy importante, ¿no? Prepararnos en oración, porque quiera que no, la oración ha perdido fuerza, ¿no? No era como en los 80, como te he dicho, los 80, 90, ¿no? Sí. Que había un deseo, un amor, una pasión por la oración, por las almas perdidas, y entonces había un empuje ahí muy importante, ¿no? Y es algo que yo estoy intentando de dirigir a la congregación, ¿no? A tener ese amor por Cristo, ese deseo de orar, de buscar al poder de Cristo a través de la oración, de la unción del Espíritu y de salir a la calle con esa seguridad, esa preparación para proclamar el Evangelio a las personas, ¿no? Y que las personas tengan la oportunidad, como nosotros la hemos tenido, de ser salvos, ¿no? Y de poder tener una vida, no solo una vida eterna, ¿no? Que es importante, sino también una vida en abundancia, una vida de felicidad, de gozo, ¿no? Porque aunque pasemos por dificultades, el creyente, por regla general, debemos de hacer, Cristo nos ha dado el Espíritu Santo que nos da gozo, que nos da paz, alegría, y en medio de las tribulaciones, el gozo todavía ahí tiene que permanecer. Yo, a pesar de todo lo que he pasado, penalidad y todo, pero el gozo nunca lo he perdido, ¿no? Amén. La esperanza, el gozo, la fe, el entusiasmo, y entonces pues eso es lo que te da vida, es lo que te lleva adelante, ¿no? Y eso es lo que estoy enseñando ahora mismo a la iglesia, de prepararse bien, de ser fuerte, para después salir al campo de batalla y pelear ahí, ¿no? Porque como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino contra huestes de maldad que están ahí, ¿no? Huestes del Satanás, del diablo, ¿no? Y tenemos que pelear ahí para que sea vencida y las almas sean rescatadas y sean quitadas sus vendas, ¿no? Subió aquí la Biblia. ¿Qué versículo llevas grabado en tu corazón? Pues mira, te lo voy a leer si quieres. Venga, claro, ¿vale? por supuesto. Esto es un texto de mi comienzo, ¿no? Desde mi comienzo está en Josué, capítulo 1, desde versículo 5 al 9, ¿no? Yo creo que esto es un texto muy peculiar en los creyentes. Bueno. Pero dice así la palabra de Dios, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ¿no? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es, Dios le habla a Josué, ¿no? Le habla a Josué, pero aunque es palabra para Josué, pero la palabra de Dios es una palabra viva y una palabra que no pasa en los tiempos, que es actual, y entonces esta palabra viene también para cada uno de los creyentes, ¿no? Entonces aquí nos habla la palabra que tenemos que hacer frente, ¿no? Que dice, no, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿no? Es una de las cosas que aquí el Señor nos promete, que siempre está con nosotros, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, siempre está con nosotros, dice. Ahora nos pide algo muy importante, dice, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos en hacer las cosas como a Dios le agrada, en hacer su voluntad. Vivimos un momento que es muy difícil, porque la corrupción, las cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Pues nos afecta mucho y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que ser fuertes y valientes para ir adelante y afrontar y ir en contracorriente, porque realmente vamos en contracorriente. Tenemos que ir contracorriente y marcar la diferencia, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como creyentes debemos que dar testimonio, ¿no? Y por eso dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a sus padres que le darías a ellos, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Lo demás lo hace Cristo, ¿no? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado, ¿no? No te apartes de ella ni diestra ni siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda, ¿no? Si nos dejamos llevar por la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, y no solo la escudriñamos, sino que la hacemos nuestra, la ponemos por obra, la ponemos en práctica. Por supuesto, nadie es perfecto, pero intentando de ir en la máxima perfección, pues dice que entonces, ¿qué ocurrirá? Que seremos prosperados, que todo nos irá bien. Amén.
que todo nos irá bien, que seremos prosperados y seremos bendecidos, ¿no? Amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, lo repito otra vez, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Jesús, la verdad es un texto maravilloso, ¿no? Pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero vamos, que gloria a Dios por eso que tienes ahí grabado. Jesús, como te he dicho, se nos fue el tiempo, ¿no? Y bueno, unas últimas palabras que quieras decir a la audiencia, a las cámaras de Ventana Evangélica que te están viendo, lo que tengas en tu corazón. Bueno, voy a decir, por ejemplo, a los creyentes, ¿no? A los creyentes, pues decir que nada, que como hemos leído en el texto, ¿no? Que seamos valientes, que nos esforcemos por hacer la voluntad de Cristo y tendremos la recompensa. Prosperamos, seremos bendecidos y seremos grandemente bendecidos de parte de Dios. Y a aquellas personas que no conocen a Cristo, pues decirle que sería muy importante que se acercaran a una iglesia evangélica, que escucharan de la palabra de Dios, que conocieran, y cuando conocieran la palabra de Dios va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida en el momento que en el momento que reciban a Cristo en su corazón, tengan encuentro personal con Cristo, su vida va a cambiar de la noche a la mañana. Y será mucho más feliz, más bendecido y todo les saldrá bien. Amén, amén. Jesús, gracias por todo. Amén, gracias a ti, Kuki, por la invitación. Bueno, queridos amigos de Ventana Evangélica, espero que esta entrevista que hemos tenido con nuestro amigo, con nuestro hermano Jesús Pinteño, un hombre que Dios llamó siendo un niño y un hombre que se ha agarrado a esas promesas de Dios, como él nos ha comentado, y Dios ha sido fiel con él y con su familia. Espero que esta entrevista haya sido de bendición para vuestras vidas y bueno, sin más, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.